audio. Muy bien, vamos a seguir ahorita con nuestra segunda ponencia. Como se lo dije, es una investigación muy importante que se ha hecho respecto a la zona arqueológica de Teotihuacán. Esto, pues ya desde hace muchos años, ya lo vemos siguiendo, muy interesante. Bueno, la doctora ya hemos tenido muchas conversaciones también sobre este aspecto. Primero me gustaría presentarles a la doctora Verónica Ortega. Es arqueóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia con maestría y doctorado en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, con una especialidad en políticas culturales y gestión cultural por la Universidad Autónoma Metropolitana y la Organización de Estados Iberoamericanos. Fue funcionaria del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la zona arqueológica de Teotihuacán desde el 2001 hasta el 2019, a cargo del Departamento de Protección Técnica y Legal, así como de la Subdirección Técnica. Dirigió diversos proyectos de investigación arqueológica, conservación arquitectónica y análisis de bienes patrimoniales. Fue codirectora de proyectos de investigación con las universidades norteamericanas de Harvard, Boston, Arizona y la Universidad de Aichi, en Japón. Fue gestora del sitio de Teotihuacán ante la Dirección del Patrimonio Mundial del INAH, es autora de diversos artículos científicos publicados en revistas indexadas a nivel nacional e internacional. Actualmente, la doctora es profesora de tiempo completo en el Centro Universitario UAM, Valle de Teotihuacán, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Además, la doctora es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT nivel 1. Bienvenida, doctora, un aplauso para ella, por favor. También nos acompaña la licenciada Elita Garstema. Ella es licenciada en Administración de Empresas, cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector cultura. Actualmente es directora de Planeación y Evaluación en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, investigadora desde hace más de 10 años de manera independiente sobre temas de la cultura maya y teotihuacana, coautora del libro Psicotrónica de los mayas y de los blogs ABAC, Matemática Maya, los cuales reciben más de 2 millones de visitas al año. Un aplauso para ella, por favor. También nos acompaña el doctor Enrique Raimundo del Castillo Gómez, con más de 30 años dedicados a la investigación en temas relacionados con la cultura maya, teotihuacana, autor de los bestsellers Las Crónicas de los Mayas y también de Nepo Hualcinzi, Matemáticas Aztecas, entre otros, y experto en fotografía cultural. Bienvenido, doctor. Bienvenida también, licenciada. Muchísimas gracias. Bueno, pues les cedo los micrófonos. Yo paso para allá para cualquier cosa que tengamos que hacer. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, César. Bueno, pues antes que nada, un agradecimiento enorme por la invitación a este importante evento. El equipo que conformamos, la licenciada Elida, el doctor Enrique y su servidora, hemos estado trabajando, como ya lo bien comenta César, en un proyecto de muy largo aliento, del que les vamos a presentar los primeros resultados. No son resultados que ya han sido procesados, pero que además son la base para una serie de publicaciones que están ya en puerta y de las cuales también les vamos a hablar en un ratito. Un poquito le pedíamos a César que si nos bajaba la luz para que las fotografías fueran mucho más impactantes, como son. Sí, claro. Muchísimas gracias. Porque vale la pena, sobre todo, establecer que cuando pensamos que ya sabemos todo de un sitio como Teotihuacán, que ha sido explorado por más de 100 años, el primer sitio explorado en el país desde el punto de vista científico, gracias a la presencia del arqueólogo Leopoldo Batres durante el Porfiriato, y resulta que en realidad todavía nos faltan muchísimas cosas por conocer. Básicamente, lo que les vamos a presentar es todo un proceso de investigación que ya lleva más de 10 años, en donde
hemos tratado de establecer con evidencias muy claras cuál es, primero que nada, la importancia de la ciudad arqueológica de Teotihuacán, pero a partir de una pregunta detonadora. Y esa pregunta detonadora fue: ¿qué significa el nombre de Teotihuacán? Porque pareciera que lo sabemos. Nos han dicho muchas veces: la ciudad donde los hombres se convierten en dioses, la ciudad de los dioses, la ciudad de los que tienen dioses. Pero cuando nos vamos directamente a las fuentes, nos damos cuenta de que en realidad se ha desvirtuado el nombre del sitio porque no ha habido una traducción clara, pero sobre todo porque no se ha buscado directamente en las fuentes y hemos partido como en un teléfono descompuesto de ideas que se han ido transformando unas tras otras hasta llegar hasta el año 2024, momento en que los mexicanos todavía no sabemos cuál es el nombre de Teotihuacán. Porque obviamente sabemos que Teotihuacán es un vocablo, es un nombre que los mexicas le dieron a una ciudad que en su momento, en 1325, ya se encontraba en ruinas, pero no abandonada. Eso también es importante decir. No abandonada, pero sí gran parte de sus edificios ya se encontraban en desuso. Vamos a empezar entonces con esto, porque esa fue nuestra pregunta detonadora. Y a partir de ahí, estar frente a los monumentos y decir qué son, qué significan, no solo para nosotros, sino qué significaron también para sus constructores, por qué ahí, por qué de ese tamaño, por qué con esa orientación. Y aquí voy a hacer un pequeño comentario respecto de los ponentes que nos precedieron, respecto de la orientación de la calzada de los muertos, ¿no? Sí, con las mediciones actuales, la ciudad, la calzada de los muertos está orientada a 15 grados 25 minutos al este del norte magnético, pero esa es una medición moderna. Ellos no usaron el norte magnético, por supuesto. Ellos usaron el norte astronómico. Quienes construyeron la calzada de los muertos, quienes la orientaron, utilizaron el norte astronómico, que tiene una desviación distinta, ¿no? Entonces, con base en esto y viendo los monumentos y estando ahí con una evidencia directa, fáctica, en donde todos los días, todos los amaneceres, con la presencia de este tipo de investigación, se observaron los momentos en que salía el sol desde diversos ángulos de los edificios principales, sobre todo, por supuesto, los tres grandes monumentos que componen la ciudad, que son la Pirámide del Sol, la de la Luna y el Templo de la Serpiente Emplumada. Pudimos comenzar a descifrar lo que está pasando en Teotihuacán y lo que los teotihuacanos nos quisieron decir con la construcción de su ciudad. No sé si avanza o... perdón. Ya, ahí está. Bien, primero que nada, ubicar a Teotihuacán, ¿en dónde se encuentra? De acuerdo con las fuentes históricas. Teotihuacán se encuentra en la Teotlalpan, que es un gran territorio que nos dice Clavijero que era el paisaje divino, ¿no? Y la Teotlalpan justamente se referencia en las fuentes con este gran sol, ¿no? Con este sol sobre la tierra. Estoy regresando, perdón. Bien. Es la región de los ancestros, la Teotlalpan. Es la herencia. Son dos ejemplos del mismo método. Aquí nosotros hemos estado trabajando sobre todo buscando evidencias muy claras que nos llevaran a una misma solución, porque gracias a eso nosotros podemos decir que tenemos ya un referente, pruebas espejo que nos llevan exactamente hacia resultados muy similares. Nosotros conocemos como alineaciones ciertos momentos en que el sol está sobre algunos edificios, pero en realidad es donde descienden los dioses. ¿Sí? Tenemos el Tonali Tlachiloya, que en el Códice de San Francisco Mazapa vamos a ver cómo está representado justamente el sol sobre la pirámide.
Es donde el sol baja y nos entrega sus dones. Estamos hablando de documentos, por supuesto, de la época colonial, pero en donde se está representando a Teotihuacán con su significado, con el significado que le estaban dando las comunidades indígenas en ese momento. Y bueno, vamos a partir de los orígenes. ¿Cuándo se nombró por primera vez Teotihuacán? Sabemos por las referencias, sobre todo por Sagún, por los escritos, el códice florentino, que fueron los aztecas quienes le dan quienes lo nombran Teotihuacán, es decir, que nos proveen de ese vocablo, ¿no? Nos dicen por primera vez cómo ellos reconocían este lugar, cómo ellos le daban identidad a este sitio. Y se decía, desde Tamoachán iban a hacer sacrificios al pueblo llamado Teotihuacán, donde hicieron honra del sol y de la luna, dos montes, y que en este pueblo se elegían los que habían de regir a los demás, por lo cual se llamó Teotihuacán, que quiere decir Hueytihuacan, lugar donde hacían señores. Esto, por supuesto, es una referencia ya hispana que va a llegar hasta nuestros días ya de manera muy transformada. Y aquí tenemos ejemplos de diferentes evidencias de poblaciones anteriores a Teotihuacán que van a ser la raíz y que van a ser el fundamento de lo que después los teotihuacanos van a construir en diferentes lugares. Por ejemplo, aquí tenemos el sitio del Huitzillo, ¿no?, en donde vamos a ver sobre todo los referentes culturales que nos dan la evidencia clara de la investigación que estamos realizando. Y aquí sí es muy importante establecer que toda investigación tiene un proceso y que en ese proceso se van integrando datos que nos van a ir dando las pistas necesarias, pero sobre todo las respuestas a las diversas preguntas que nos vamos planteando en el proceso. Hay una línea cronológica. Esta línea cronológica va a ser nuestra guía para establecer el orden de las evidencias que vamos a ir encontrando tanto en la arquitectura como en la evidencia material. Y vamos a usar, por supuesto, información que viene directamente del material arqueológico, los tiestos, del material epigráfico, todo aquello que está escrito tanto al interior como fuera de la ciudad, la cerámica, la tradición oral, lo que nos dicen las fuentes históricas, y toda esta información nos permitirá ir integrando un discurso que puede ser sobre todo comprobado de manera directa frente a los edificios. Por supuesto que no partimos de cero, tenemos una serie de antecesores, ¿no?, de personajes que nos han marcado el camino. En este caso ustedes están viendo ahí al arquitecto Marquina, Ignacio Marquina, quien estableció por primera vez cuál sería el límite del asentamiento. ¿Por qué es importante marcar el límite del asentamiento urbano? Sabemos todos que Teotihuacán fue la ciudad más grande de Mesoamérica en su momento, hacia el año 450 después de Cristo. Porque justamente el saber la magnitud, el tamaño del espacio que fue transformado por los teotihuacanos nos permite comprender cuál es la función del propio asentamiento. Y aquí tenemos justamente a Ignacio Marquina cuando está diseñando a través de su libro de arquitectura prehispánica los límites geográficos de la ciudad. Hoy en día, con estas fotografías que los satélites nos proveen, podemos ver justamente lo que comentábamos hace un momento respecto de la orientación del sitio, y esto es fundamental. Cuando nosotros entendemos la geografía, el espacio, el territorio y por supuesto el tiempo, también tenemos elementos para poder interpretar lo que nos quisieron decir los teotihuacanos a través de sus construcciones, ¿no? En este caso, pues vemos el centro ceremonial solamente, es decir, el núcleo religioso político
arqueológico de la ciudad, y era una ciudad que se extendía por más de 20 kilómetros cuadrados, pero que actualmente pues está cubierto por la mancha urbana de 8 comunidades modernas. Tenemos, por supuesto, dentro de nuestra investigación, una base documental de todos los mapas, fotografías, referencias, tanto históricas como actuales, e incluso ya con la tecnología satelital, para poder hacer análisis espaciales y comprender la distribución de la ciudad. Ejemplo, pues aquí tenemos el famoso plano arqueológico que nos da el equipo de la Universidad de Rochester, dirigido por el arqueólogo René Milon, donde tenemos la traza completa, estos 20 kilómetros cuadrados, que ya también Ignacio Marquina había calculado 40 años antes, ¿no? Y donde está pues, la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, la calzada de los Muertos y el complejo arquitectónico de la Ciudadela. Un punto importante que quiero que ustedes vayan observando es este asentamiento que se encuentra en la ladera del Cerro Colorado, que se llama Tlailotlacan. Ese era el nombre colonial de esta zona, que es donde se han encontrado evidencias de ocupación de personas que venían de Monte Albán y los valles centrales de Oaxaca a vivir a Teotihuacán. Ya se ha comentado que es un asentamiento pluriétnico, pero la comunidad oaxaqueña trajo conocimientos astronómicos, más bien astronómicos en ese momento, muy importantes para el diseño y traza de la ciudad. Perdón, me regresé. Bien, importante también para nosotros revisar en las fuentes cómo está referenciado Teotihuacán. Ya veíamos hace un momento que en el Códice Florentino se nos dice cómo se le llama y lo que en ese momento los informantes de Sahagún le dijeron que significaba el vocablo. Pero también tenemos otros documentos en donde podemos observar la representación de Teotihuacán, con la presencia, por supuesto, de los dos grandes monumentos, ¿no? Que son monumentos escalonados, y en este caso vemos también la representación de una oquedad o una cueva, que las cuevas también son muy importantes en todo lo que tiene que ver con el diseño y la traza de la ciudad. Interesante ver también cómo están pintadas de verde los edificios, ¿no? Lo cual quiere decir que en el momento en que se diseñó este códice, los edificios ya se encontraban cubiertos de vegetación, es decir, ya no estaban en función, ¿no? Y sin embargo, seguían siendo un referente geográfico, histórico y por supuesto identitario para las comunidades indígenas del posclásico y de la época de la colonia temprana. Nuevamente vemos aquí la presencia de estas oquedades, pero también hay símbolos que nos hablan de observación estelar, como lo que veíamos hace un momento con los anteriores ponentes, ¿no? Y que nos están dando estos elementos las pistas necesarias para seguir buscando la manera en que las comunidades indígenas conciben a Teotihuacán como una ciudad que ya dejó de tener su función principal, pero sigue siendo un referente. Bueno, dentro de nuestra metodología también consideramos fundamental hacer análisis fotogramétricos para entender justamente esta relación de los monumentos con el territorio, con la geografía, y para ubicar de manera precisa el sitio en que se encuentra Teotihuacán en el planeta. ¿Por qué? Porque esto, por supuesto, también le da una identidad muy particular y nos permite a nosotros comprender el diseño y traza de la ciudad. Otro dato importante que nosotros encontramos fue el análisis, bueno, más bien al realizar el análisis del Códice Xolotl, en donde se cuenta la historia chichimeca, ¿no? Por supuesto de la llegada de Xolotl y sus huestes al altiplano central, en donde vamos a tener justamente también la representación de Teotihuacán. Aquí es importante establecer una línea cronológica respecto de los diversos eventos y representaciones que tienen los documentos coloniales, porque justamente nos van a estar hablando de ciertos momentos, incluso del año en que llegaron estos personajes al Valle de Teotihuacán. Aquí no sé si tú quisieras hacer alguna precisión sobre esto.
Buenos días a todos. Vamos a tener que ver algunas cosas directamente. El método científico de nuestros antepasados partía de la observación directa. Entonces es necesario saber en dónde salía el sol. Establecimos 4 puntos en toda la ciudad para ver cuántos grados se desviaba el sol en su salida. Y partimos del momento en que el equinoccio, entre el 20 y el 21 de marzo, dependiendo del año, sale el sol en un punto. Ese punto que ustedes ven permite demarcar en grados que nuestro ojo puede ver 24 grados.4 a la izquierda y 24 grados a la derecha. Eso es exactamente como ubicamos que el sol salía en los solsticios, tanto de invierno como de primavera y de otoño. Entonces ya teníamos visto perfectamente bien eso, pero si ustedes comparan con alguna investigación que se ha hecho, ellos siempre se refieren, los llamados astrónomos, a dibujitos, a diseños gráficos, pero nunca presentan la fotografía, nunca presentan la imagen directa. Y si ustedes ven, esta publicación está desde el 2013 y sin embargo dice 2 veces junio, julio, y julio lo pone a través de julio, y sin embargo nadie dice nada porque es un gran arqueólogo. Pero si ustedes leen ese artículo, realmente tiene muchos errores y es una persona muy reconocida, pero hay que ser verdaderos, no podemos faltar a la verdad. La verdad es tangible, es medible, es observable y por sobre todo, la cuarta, es verificable por todas las personas. Pasamos a la siguiente. Esta es la segunda de Paul Gedroff, un arquitecto, maestro de la Universidad de la Facultad de Arquitectura, y él también hace una comparación y pone un dibujito. ¿En qué ángulo? ¿A qué altura? ¿En el lado izquierdo? ¿En el lado derecho? ¿Frente a la pirámide del Sol? ¿Frente a la ciudadela? ¿En dónde? Si ustedes ven en el pie de página, en el pie de imagen, no dice de a dónde. Y lo pueden comparar con Stonehenge. ¿Cómo es posible? Si Stonehenge es del Neolítico y está en Inglaterra, y Teotihuacán es del periodo clásico y es en Mesoamérica. Simplemente en grados es totalmente diferente. Nosotros estamos dentro de los trópicos y el sol lo tenemos por lo menos 2 veces al año sobre nosotros. Tenemos el paso cenital. En Stonehenge nunca tiene, el sol lo ven siempre marginal a 23 grados. Entonces no se puede comparar ni por grados, ni por dibujos, ni por metodología, y menos por la observación. La observación, la verificación. La siguiente. Una fotografía habla más que 1000 palabras. Así es como logramos tener primero el calendario de horizonte. Un horizonte que pueden ir y verlo. Por eso nos tomamos un tiempo de 12 años para escribir 6 tomos de 6.475 páginas. Eso se dice fácil, pero llevó muchos años, 18 horas, trabajando diario, de día y de noche, con todas las imágenes y con todas las fotografías. En ustedes ven los QR, que los verán al terminar la ponencia, y con su reloj, celular inteligente pueden tomarlo y ahí pueden inscribir y se les mandará imágenes directas y la posibilidad que nada más hemos editado 100 libros para que ellos sean los depositarios de la verdadera herencia que se mandará
hacia el futuro. La siguiente. Entonces establecimos solsticios, equinoccios, pero desde puntos precisos, desde arriba de la pirámide de la luna, que no fue nada fácil, se nos puede decir, lograr a las autoridades para que nos dieran la autorización y estar ahí arriba durante 12 años. Yo estuve en la pirámide de la luna durante 5 años, todos los días, todas las semanas, todos los meses, aguantando frío, aguantando lluvia y aguantándolo todo eso para ver por qué cada nivel de la pirámide lo tomaban y qué querían ver. ¿Cuál era la impronta teotihuacana? ¿Cuál era el punto de vista de ellos? No el punto de vista de nosotros. El de nosotros, por eso la astronomía es muy fácil. Agarran efemérides, agarran libros. Pero vayan, por favor, vean, saquen los permisos, vean lo difícil que es y cómo las autoridades, en vez de mejorarlo, no son aportadores de la cultura, sino hay veces obstáculos de esa cultura. Y fue necesario demostrarlo, dar conferencias con el director, dar conferencias con el director de la zona arqueológica y ayudar a todos los guardias para que nos pudieran siempre acompañar y estar presentes. Entonces, en la parte superior lo ven en la salida del 21 de diciembre desde la pirámide del Sol, y en la parte de abajo, desde la pirámide de la Luna, cómo sale del volcán de Chihuingo, para que vean cómo del otro lado se iluminan los dos marcadores punteadores. O sea, se tomó la imagen de Teotihuacán hacia Chihuingo y de Chihuingo para acá, para aprender a leer esos códices de piedra. Después hicimos un tercer trabajo, que fue comparar fotos antiguas, más de 15,000 fotos antiguas, y verlas con las fotografías modernas y lograr saber exactamente desde a dónde fueron tomadas, a qué horas fueron tomadas. ¿Por qué? Porque, como si ustedes lo verán un poquito más adelante, en el Códice Azcatitlan, llaman a todo el conjunto el río de las estrellas. Ese es el modelo que ellos veían, como el sol sale y amanece. Y cuando nosotros estamos viendo que sale ese sol, tenemos 24.4 grados hacia la izquierda y 24 grados hacia la derecha. Y vemos los dos solsticios y los dos equinoccios en ese mismo ángulo de casi 50 grados. Todos los planetas salen en ese intervalo y no más allá de 35 grados. Por si no escucha uno como las cosas que vemos, la estrella del amanecer. Oiga, por favor, eso nunca se lo voy a decir a un niño. Lo van a distorsionar. ¿Cómo la estrella del amanecer? ¿Cómo es eso? ¿Quién no sabe que Venus es un planeta? Las estrellas son las que tintinean. Los planetas mantienen su luz. Entonces hay que ser muy precisos, hay que observar, verificar y no nada más quedarse en los libros. Los libros valen mucho la pena si nosotros los vemos desde un punto de vista crítico. Si nosotros somos capaces de dar la primera luz en el intelecto, que es la pregunta. La pregunta es lo importante, es lo vital. Esto es como lo representaron. La palabra del glifo, como ustedes ven, a donde desciende la serpiente en el lado derecho, se le llamaba Teopa, no Teocal, Teopa, y se ve como crece el maíz, de abajo hacia arriba, Teo, ahí está el chachihuite, y Pan,
Aquí está el glifo de Teopan, está la construcción, el monumento, está la serpiente. Nosotros necesitamos analizar y saber todos los edificios que están dedicados a la serpiente, los cuales están dedicados al Teopan. La creación desde el punto más alto. Así lo pudimos observar las 2 noches más oscuras y las más estrelladas, que son el 12 de diciembre y el 13 de diciembre. Son las noches más oscuras, pero sin embargo las más estrelladas, y se reflejó en el códice de la Virgen de Guadalupe, todas esas estrellas. Y verán exactamente el ecuador celeste a las 10 de la noche, exactamente está sobre la pirámide del Sol, y vemos ahí la alineación. Al otro día, este es el 12 de diciembre, al otro día, el día 13, pero en la serpiente plumada. Pero también lo podemos encontrar en Huachatún, esa misma alineación. La podemos ver en Joltún, la podemos ver en Chiapa de Corzo, la podemos ver en Chichen Itzá, porque nosotros fue necesario ir y una vez que teníamos el modelo, ir y comprobarlo en todas las zonas arqueológicas, como hablan de Huihuico, si el poblamiento fue del norte hacia el sur. Nosotros tenemos la fase áltica en Teotihuacán, que desde 1050, 950, 1000 años antes que llegaron los cuicuitas. Teotihuacán ya estaba habitado, y ya ahorita nos vamos a ver todos los poblamientos verdaderos 1000 años antes que la historia lo registrara en los libros. Ahí está Santa Gertrudis. Escogieron los teotihuacanos el día 21 de diciembre y hacer su alineación en el punto más bajo de todo el valle o la cuenca de México. El 21 de diciembre está a 2.435 metros sobre el nivel del mar. Es el momento cero, es el momento más bajo en todo el horizonte. Ni en Huihuico, porque tiene los volcanes, ni en Xochitepec, ni en Xochimilco, ni en Teotenango, ni en ningún lado. Ese es el punto más temprano, prácticamente tiene menos de 1 minuto, 50 y tantos segundos de que acaba de salir del mar. Y nosotros lo tenemos en Santa Gertrudis, que es exactamente la bajada para el valle de Puebla Tlaxcala, por donde subieron las grandes piedras verdes viniendo de Puebla. Después hicimos toda una temporada en Chapultepec, desde Chapultepec nivel 4 hasta la parte más central y antigua, y a donde estuvo las habitaciones teotihuacanas. Eso fue también muy difícil lograr los permisos para establecer durante 3 años una observación, un punto de observación abajo, arriba, a un lado, y desde el Zincalco. La primera vez que se habla sobre el Zincalco, la entrada al inframundo, y ver en qué momento entraba el rayo del sol al Zincalco. Y ese día fue el 21 de diciembre. Pero también en ese momento nacía Huitzilopochtli. El sol del 21 de marzo sale desde a donde están los 2 afluentes del río San Juan. Allí hay una plataforma y están las flechas apuntando a todos los volcanes y a donde salió la obsidiana, que es verde dorada, que es la obsidiana teotihuacana, la obsidiana dorada. Y allí establecieron el día 21 de marzo para que estuviera en la dirección a la pirámide del Sol.
Ese es otro punto que ven, está en una cuenca y ahí sale perfectamente y podemos tener esa impronta de la salida del sol. Y esta es la del volcán de Chihuengo, en comparación a donde salió el 20 de marzo, a donde están los afluentes del río San Juan. Ya hace más de un siglo se escribió este libro, que ojalá lo puedan conseguir, porque fue el primer ingeniero que logró estudiar todas las cruces punteadas de Chihuengo y observó que esas dos que se iluminan el día 21 de junio, esas dos cruces punteadas exactamente apuntan se iluminan la pirámide del Sol. ¿Le avanzas, por favor, César? Ya no avanza. Estas son de las que les hablamos, la que sigue. Así fuimos estableciendo, dejando a un lado toda la serie de libros, todas las cosas que nada más nos llenaban la cabeza de humo y comenzar de la observación, de ese ojo que todo lo ve. Entonces así establecimos el calendario de horizonte, desde todos los ángulos y poniendo el punto central. Ese punto central está en la parte de abajo del icono que se encontró en la plaza conocida como de las columnas. Ahí encontraron lo que es el círculo, que es la salida del sol, el triángulo, el indicador del tiempo y los 3 puntos equivalentes a los 2 solsticios y a los 2 equinoccios. Ese es el punto central. Las plazas son los números de capítulo, el tamaño y el área. Entonces nosotros sabemos exactamente el aforo, la cantidad de personas que acudían. Entonces medimos la de la pirámide de la Luna, la plaza del Sol, enfrente de la pirámide del Sol, y la plaza de la Serpiente. Entonces ustedes podrán ver a dónde y en qué fechas acudía la mayor cantidad de personas. Después fue necesario establecer cada una de las fechas y lograrlas correlacionar con lo que escribió Sagún y lo que se tiene conocimiento a nivel teórico-práctico del calendario de horizonte. Ese grifo es el ojo que todo lo ve o el ojo con el airón emplumado. Significa el año del calendario de horizonte. Esto fue necesario hurgar en más de 1500 cajas de cerámica, de tiestos de cerámica que hay en la bodega de Teotihuacán. Eso fue complicadísimo. Me gustaría que alguien lo intentara para que vieran a lo que se van a hacer para lograr saber que tienen la solución al gran misterio de Teotihuacán y lo tienen metido en una caja fuerte. Así que logramos encontrar cuál era el ombligo de todo, y eso era sin duda el conocimiento que tienen una depuración de los calendarios, que es el paso cenital. Entonces fuimos y nos establecimos en esa pequeña monumento que está a la entrada cuando van hacia la calzada del Sol y que aparentemente está como descentrada y en el mero centro. Entonces desde ahí establecimos y ahí pasamos 9 años midiendo todas las esquinas, todas las salidas del sol, todas las puestas. Entonces ahí establecimos nuestro centro y vemos qué día, entre el 24 y el 25 de julio, se proyecta la mayor sombra, y a las 11:11 encontramos que ese día desaparecía la sombra.
porque pues en muchos libros está el día del paso cenital, pero otra cosa es, muéstramelo, enséñamelo, ve para que veas, y desde la pirámide del Sol cómo se ve la sombra del día del paso cenital y apunta allá al cerro Chiconauta, y ustedes vayan a ese lugar y ese día y van a encontrar una maquetita chiquitita de toda la zona arqueológica de Teotihuacán. Vayan, verifíquenlo, no se queden con lo que les digo, hay que observar. Después en el Palacio de Tetitla, si ustedes ven, ninguno produce sombra de los tubos, y el mismo templito chiquito, su sombra está centrada en la parte de abajo, y pues no teníamos para nada más que un palo de sushi y un chicle, y lo pegamos en el centro, y ese día, a esa hora, se desapareció la sombra. Pero lo que buscábamos era el centro de los calendarios, ver si el sol era el arquitecto y el ingeniero de Teotihuacán. Y era importante encontrar cuándo se sucede la alineación de todos los templos, y no nada más desaparece la sombra, sino que todos quedan a 15.25, y el 15.25 no lo da ni el polo magnético ni lo da el astronómico, es el sol. Ustedes van a ver las primeras imágenes de eso. ¿Qué pasó? Bueno, establecimos nuestro método, lo comparamos con el de Egipto. El de Egipto es norte-sur, como el de Uaxactú, pero la variable era que Teotihuacán tenía 15.25. Entonces había que encontrar en ese reloj de la aguja del reloj solar, encontrar cuándo del paso cenital se sumaban 27 grados .1 y llegaba a 15.25. Si eso pasaba, o si nada más era un vuelo de la imaginación. Así que llegó ese día, 4 días antes del equinoccio de otoño, exactamente 4 días antes, y 4 días después, exactamente la sombra de todos los monumentos da 15.25. Y sí conocían las fracciones, y las conocían muy bien. Nada más que todavía no aprenden a manejar los aparatos, las computadoras que ellos utilizaban. ¿Sí? Así que una vez hecho eso, hicimos el anatema solar, ver cuándo el sol viaja lo más al norte y cuándo viaja más al sur, y hace un bucle en donde el día 1 de mayo alcanza el mero centro, y así se va dibujando con ese palito que aparentemente no parecería un aparato de computación, pero así, gracias a eso, en Isena se descubrió exactamente el diámetro de la Tierra con un sencillo palito, pero observación. Y en toda la pirámide del Sol, en la parte de abajo, había unos seres de altares con ese mismo 8. Entonces, esto lo registramos, tiene derechos de autor, lo que es el Equinox 1 y el Equinox 2, o sea, dividir el espacio de tiempo en dos iguales, equinox. Pero necesitábamos saber cuándo acostaban el calendario y poderlo ver tangiblemente. ¿Sigue? Aquí, bueno, la anterior.
vimos que, y recordamos que en 2012, cuando comenzó el Bactún, nosotros comenzamos desde un año a trabajar en Teotihuacán y vimos que cada vez que teníamos que hacer una lectura, comencé a voltear hacia el poniente y entonces comencé que cada vez que se tenía una lectura, la luna estaba en una posición específica y esa posición de la luna es a donde está lo que era el vecindario de Tlailotlaca y allí en ese punto abajo estaba una cruz punteada. Eso es en 2012. Después la fuimos siguiendo y vimos que la luna siempre nos acompañaba y cuando había una fecha que teníamos que tomar lecturas, la luna se encontraba en un grado y en una forma y en una posición. Entonces nos fuimos para allá, para el Cerro Colorado. Ahí nos pasamos otros 3 años, desde los cerros del frente y buscar a dónde estaba esa piedra donde se llevaba a cabo el paso de la luna, para lograr establecer el analema ya no solar, sino el analema lunar, que dura 18 años, 6 meses. También se los digo, se necesita mucha paciencia para estar año tras año, para trazarlo. Y no nomás sacarlo ahí en planitos y con dibujitos. Sáquenlo con imágenes. Vayan, véanlo, que los constate. Si es una herencia, no es la herencia del abuelo que esperamos que se muera o la persona que deseamos su puesto y que ojalá se muera para que nosotros ocupemos su lugar. Seamos buenos hijos y recojamos la herencia, pero que nos haya costado. La mejor herencia es la que le cuesta a uno. Entonces buscamos esos Tlailotlakas y vimos que también en Texcoco, a donde se establecieron y ayudaron a escribir la historia de los toltecas chichinecas, ahí estaba también en esa misma posición el grupo de Tlailotlaca. Este es en el Xolo, este es en el Tloxi. Y entonces buscamos cuál era su eje de simetría o su punto espejo de la cruz punteada. Y entonces vimos que en el Palacio de las Micas hay 2 cruces punteadas, las cuales los teotihuacanos las dejaron a un 70% abajo del muro para que vieran que esa medida se había tomado antes de la construcción, no después. Ahorita la van a ver. Y vimos la anterior tantito. Y vemos que a 3 kilómetros hacia el poniente, ven, ahí está la cruz punteada del grupo de Tlailotlaca. Pero a 6 kilómetros, 300 metros, ¿cómo lograron ver a través del Cerro Gordo? Del otro lado, en Astameca, ahí está la otra cruz punteada. Entonces, con estos 3 vertientes es que trazaron y el sol la calzada de llamada o conocida como de los muertos, que realmente es Mica Otli. Miquisqui es muerte, Mica Otli es el camino de los ancestros. Por favor, que quede claro eso. Humboldt mejor lo notó en 1704 y lo recogió León Portilla en su libro de Teotihuacán a los aztecas, y la gente repite, porque lo dijo esa gran persona, porque los aztecas le dieron el nombre a Teotihuacán. Nada más díganme, ustedes que tienen teléfonos celulares inteligentes, vean si hay una cita donde le digan en tal libro. Se ve perfectamente cómo los aztecas pasaron por Teotihuacán, llegaron enfrente de la pirámide de Sol y dijeron: ¡oh! Esto es una obra grandísima, la construyeron los gigantes. Díganme eso. Yo he ido a encuestar en este libro, encuesté a 125 investigadores, a Matos Montezuma, a Linda Manzanilla, a todos están aquí. Este libro, que tiene 6 tomos,
no se pudo traer porque cada uno pesa 6 kilos 300 gramos. Ahí van a ver las cosas que dijeron. Ninguno pudo darle una sola cita o una referencia bibliográfica. Ninguno. Y pregúntenle a la inteligencia artificial, allí en su WhatsApp, a donde está su circulito azul, y píquenle, oye, ¿cuál es el origen de Teotihuacán? Van a ver lo que les dicen. ¿Alguien tiene un teléfono inteligente? ¿O de los que se llaman? A ver, píquele y pregúntele cuál es el origen del nombre de Teotihuacán. Por eso le llamo teléfonos disque inteligentes. Pero si no me dan la referencia, si no me dan la cita, discúlpenme, yo por respeto nada más los escucho, me doy la media vuelta y me voy. Por eso no me gusta salir de mi casa, no me gusta venir a las reuniones, no me gusta. ¿Sí? Entonces, ya, ¿qué dice? El significado de Teotihuacán se compone de Teoti, Dios, Huac, gran lugar, que significa lugar donde están los dioses, o lugar que tiene el lugar. Por lo que según la mitología náhuatl, representa el lugar en donde fueron creados el sol y la luna. Referencia, cita. Aquí hay 29 referencias, 28 referencias y 28 citas directas de los textos. Fue necesario ir a Washington, fue necesario ir a Italia, fue necesario ir y sacar directamente la fotografía de los textos originales. Pruebas. No me lo digas, demuéstrame. Ahí se ve la cruz ponteada antes, la que estaba apuntando al barrio de la Hidrotlaca. Y esta fue pues allá en nuestro famoso eclipse, y vimos que también en nuestro archivo fotográfico, también el eclipse en esa misma posición de Tlailotlaca se llevó a cabo. Y ya que comenzamos nuestro proyecto, siempre que llegábamos y íbamos a hacer una toma que era muy importante para el libro, la luna estaba ahí en esa misma posición. Entonces fue cuando decidimos durante 9 años, 6 meses, registrar todas las lunas, cuarto creciente, cuarto menguante, con lluvia, sin lluvia, visible, no visible, y cuantificarlas hasta crear el ananema lunar. Hasta que llegó ese día en que logramos ver la luna sobre la pirámide del Sol en el lado izquierdo, y el día que, como dicen los códices, la luna en la derecha, la luna esté encima de la pirámide de la luna. ¿La que sigue? Esa es pirámide del Sol. Este es el ananema. Así se logró establecer el ananema lunar. Este es el día en que tuvimos a la luna encima de la pirámide de la luna. Veníamos sobre la calzada de los ancestros y fueron unas tomas, así como tenemos las del Sol, tenemos unas tomas encima de la pirámide de la luna a la luna misma. Nada más dígame, ¿en qué libro está eso? Y así como está en los 3 códices de San Francisco Mazapa, se ve perfectamente la pirámide como estaba pintada de color azul y blanco. Los costados eran blancos y el frente era azul. Así arqueológicamente hay Evidencia. el estuco, la evidencia de que estaba pintada así. Y ese día, en el cuarto creciente, la luna arriba de la pirámide de la luna. El que se dedique a esto, por favor, que presente una evidencia y que sepa que nada más pasa cada 18 años con 6 meses.
Este es el anadema solar, desde acá, desde el Cerro Colorado, para que vean que la calzada de los ancestros exactamente es el movimiento del sol a las 9:25, tomada durante todo un año, tomado durante varios años. Desde Santa Gertrudis, el día 21 de diciembre sucede, si ustedes van y están allá, van a poder ver un fenómeno que nada más pasa una vez al año. Cuando va saliendo el sol y está a un 25%, se ilumina el Cerro Colorado. Cuando va saliendo al 50%, se ilumina el Cerro Malinalco, y cuando llega al 100%, se ilumina el Cerro Chiconauhtla. Ese es el 21 de diciembre, el momento en que se ilumina la cúspide. Después, cuando va saliendo al 50%, se ilumina el Cerro Colorado, y el momento más culminante es el momento en que a 90 grados, exactamente a 90 grados, se ilumina la maquetita de Teotihuacán arriba del Cerro Chiconauhtla. Dígame, ¿en qué libro está esas fotos? Tomadas desde aquí, tomadas desde la pirámide, tomadas desde el Cerro Colorado, desde el Cerro Chiconauhtla. Es más fácil sentarse frente a una computadora y bajar las efemérides. Claro, eso en 5, 6, 7 años van a tener una buena cantidad de información, pero no de datos. Los datos son fidedignos y llevan una metodología y tienen un encuadre de comprobación y son verificables. Entonces nos fuimos a la maquetita y comenzamos a ver los otros ejes de coordenada. Este es el asentamiento más antiguo de todo el valle de Teotihuacán, en el año 1050. Es el asentamiento de Áltica, que eran 12 asentamientos muy bajos, pero antes de que existiera Tlapacoya, antes de que existiera Cocuilco, antes de que existieran los tlatilcas, antes de que estuviera Tezoyuca, antes de que estuviera cualquier cultura o precerámica o preagrícola, los de Áltica ya estaban viviendo en Teotihuacán y ya tenían la cerámica. Ellos estaban asentados en las afluentes del río San Lorenzo, son todos puntos verdes, de 1050 al 900. Teotihuacán ya estaba habitado 1000 años antes que Coihuilco y cualquier otro lugar. Ahí está el tica. Pasar a lo siguiente. El segundo asentamiento, bueno, les dejo, disculpen, nada más quiero hablar un segundo. Y ya me pasé, disculpen, perdónenme, es que como que me apasionan estos temas. Gracias. La parte arqueológica, un poquito para contextualizar que en realidad esta zona del Valle de México, que vendría siendo el Valle de Teotihuacán, ha sido de interés para las comunidades humanas desde hace muchísimos años, no solamente por la presencia de recursos naturales, ahí hay yacimientos de obsidiana, yacimientos de piedras volcánicas, manantiales, ríos, y muy cerca el sistema lacustre del lago de Texcoco, sino que también, como bien menciona Enrique, la altura permite justamente tener este calendario de horizonte solar. Aquí vemos, por ejemplo, todos los asentamientos pre-teotihuacanos, que como pueden ver, pues son abundantes, de acuerdo con los estudios del arqueólogo William Sanders y Jeffrey Parsons, pues son asentamientos de más de 100 personas, o sea que sí son más o menos abundantes, ¿no? Entonces tenemos que sí hay una gran cantidad de asentamientos, que obviamente estas personas también están teniendo experiencia
referencias sobre el calendario de Horizonte, están haciendo observaciones y que esos serán los estudios previos para el diseño, construcción, planeación de Teotihuacán, justamente buscando estos momentos en que el sol despunta del horizonte para poder ellos planear sus principales edificios y darle esta simbología al lugar, ¿no? Es decir, la ciudad no es solamente un lugar que se va a habitar, es principalmente un documento de piedra que nos va a estar dando información a lo largo del año. Entonces tenemos aquí todavía en épocas posteriores al funcionamiento de Teotihuacán, después del año 650 después de Cristo, el Valle de Teotihuacán sigue siendo un lugar sumamente habitable. Hay muchas personas todavía en esa región y se van a fundar nuevos asentamientos, ¿no? Nunca se deshabitó, no es cierto eso de que de repente desaparecieron los teotihuacanos, ¿no? Simplemente cambió la forma de vida, la ciudad dejó de funcionar para lo que era y sin embargo sigue teniendo una importancia fundamental, no solamente en el sistema político, geopolítico o histórico de las comunidades de la Cuenca de México, sino también dentro de la parte mitológica, ¿no? Es decir, a Teotihuacán lo borran de la historia en un momento dado para pasarlo a ser un espacio mítico, porque ese misticismo no lo podía perder en términos de que había tenido un simbolismo fundamental, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, ya para códices tardíos, la distribución geopolítica de los asentamientos en el Valle de Teotihuacán. Esto no avanza. ¿Le avanzas, por favor? Y en los diferentes documentos, entre ellos, por supuesto, el Códice Xolotl, pues vamos a tener las referencias geográficas que conforman este imaginario o este paisaje mitológico y místico del Valle de Teotihuacán y su simbolismo muy ligado, por supuesto, a la Teotlalpan, ¿no? A esta región divina, que no es una región divina porque ahí estén habitando los dioses en términos digamos, concretos, sino más bien porque ahí sí tenemos la posibilidad de observar el sol durante todo el año en despuntes, en momentos clave, ¿no? Que nos van a marcar la vida de las comunidades de esta zona. Tantito de anterior, esto es importante, esta lámina del Códice Xolotl, a donde vemos al Cerro Tlaloc, porque mucha gente también lo identifica como Teotihuacán con los aztecas, al Cerro Tlaloc, el anterior. Es que es del otro lado, la otra. Esa. Y para el año 1056, 50 años después de haber llegado los chichimecas a Teotihuacán y después a lo que hoy conoceremos como Texcoco, ellos mandan a Tlotzin, que se ve que van los dos y su ayudante corriendo porque están a punto de querer tomar el santuario del Cerro Tlaloc, a donde vemos la escultura en la parte de arriba, la que estaba hasta la cúspide. Prácticamente los aztecas para el año 1 Tecpan apenas se estaba fundando Aztlán. Con relación al Códice Baurí con esta lámina puntera del Códice Xolotl, el Cerro Tlaloc tiene cerámica teotihuacana. No tiene nada que ver los aztecas, discúlpenme. Yo sé que muchos son descendientes y creyentes y de todo eso, pero realmente yo despreciar a mis ancestros es como despreciarme a mí mismo. Sí, nuevamente, ¿no? Establecer la importancia de este territorio en términos simbólicos, históricos, identitarios, que pues obviamente nuestra historia ha empezado con las referencias del posclásico, particularmente los aztecas, pero que tenemos en realidad
realidad una historia de más de 3.000 años en la Cuenca de México, que nos habla justamente de esta necesidad de observar, de establecer puntos de referencia y de, pues, que los asentamientos tengan no solamente la funcionalidad de ser habitables, sino que tengan esta particularidad de ser cohesionadores. Todas las modificaciones antropogénicas generadas en este territorio y que, pues, una vez que nosotros las hemos ido analizando a través de la fotogrametría, de la relación con las fuentes históricas, comprendemos mucho mejor el porqué de las cosas. ¿Por qué está ahí Teotihuacán? ¿Por qué tiene el nombre de Teotihuacán? ¿Cuál es el significado implícito en este nombre que le dieron no sus habitantes, porque en realidad no sabemos cuál fue el nombre que le daban sus habitantes, pero sí las comunidades que se relacionaron o se vincularon con el territorio mucho tiempo después de que la ciudad, pues, ya había dejado de funcionar? Entonces, durante más de 1000 años ha sido un referente geopolítico, ha sido un referente simbólico, mitológico, que incluso hoy en el año 2024 sigue funcionando justamente como un elemento de identidad nacional. Y pues bueno, aquí nuevamente en este estudio cronológico no nos vamos a extender mucho porque ya creo que nos pasamos del tiempo, pero mostrarles todas las evidencias que hemos reunido a lo largo de estos 15 años de trabajo intenso, ¿no?, de análisis en el terreno, pero también en todas las fuentes documentales antiguas y modernas que nos permiten ver. Por ejemplo, estos son esquemas sobre el asoleamiento de los edificios, ¿no?, la importancia del diseño de los edificios para recibir el sol dependiendo de la altura, la orientación que tienen. ¿Por qué? Porque estos estudios son importantes para entender por qué la pirámide del Sol está orientada de tal manera y tiene ciertas alturas y está dividida en 4 grandes cuerpos. Como lo pueden ver, se tuvieron que hacer cálculos de asoleamiento, cálculos de inclinación, cálculos de terreno para que el sol realmente en las fechas que ellos estaban estableciendo saliera justo así y partiera el edificio. Porque esto es visible, esta es una fotografía, así se ve el monumento en las fechas que están indicadas. Y además el monumento nos puede referir las fechas más importantes como el 21 de diciembre y el 31 de marzo, perdón. Ajá. Porque el sol sube, se queda en el centro y luego baja y vamos a ver su retorno también. Eso es Teotihuacán. Teotihuacán es un calendario pétreo. Todo el horizonte solar está registrado no solamente en la pirámide del Sol, también en el templo de la serpiente emplumada. La siguiente. ¿Por qué? Porque incluso ellos tuvieron que dominar el terreno, establecer los diferentes niveles para poder salvar los más de 50 metros de inclinación que hay entre la pirámide del Sol y el templo de la serpiente emplumada, eliminar la redondez, la esfericidad de la Tierra y lograr que el mismo día el Sol salga justamente en el centro de la pirámide del Sol y del templo de la serpiente emplumada. Y además de que es un fenómeno que se puede ver por 2 horas con 40 minutos. En ningún lugar del planeta eso sucede. Es un fenómeno único que hay que ir a ver definitivamente. Olvídense del equinoccio y que las energías. Esto es justamente Teotihuacán. Esta hierofanía, esta presentación de lo divino. Ahí está representado realmente toda la cosmovisión del pueblo teotihuacano que construyó esta ciudad y que, bueno, tuvo que hacer una serie de observaciones importantísimas para llegar ahí. Tantito la anterior. Si ustedes verán que en ninguno de todas las fuentes documentales se marca el día 21 de febrero y 21 de octubre. Ese día es el día que sale el sol en la cúspide de la serpiente. Sin embargo, podemos ir a Egipto, a Buzimbel, podemos ir a Stonehenge, podemos ir a muchos lados y siempre vamos a ver que ese día de la hierofanía es el 21 de febrero y el 21 de octubre. Nada más díganme en qué parte de toda
Mesoamérica e incluso de toda América, hay esta fecha. En ningún lado de todo el continente americano la hierofanía se lleva a cabo el 21 de febrero al 21 de octubre, que son exactamente los días que tarda la pluviometría de estadística de la temporada de lluvias. Vean el templo de Abu Simbel, qué fecha tiene. Usted que tiene teléfono inteligente. Échenos la mano. Abu Simbel, hierofanía solar. Mientras continuamos. Y el 12 de febrero, que nosotros tenemos que restar 10 días, que equivale al 12 de febrero antes de la reforma del gregoriano, el día 2 de febrero antiguo y el 12 de febrero actual, el sol sale exactamente en lo que muchos de los arqueólogos dicen que esto lo aumentó Batres, sin demostrarlo. Porque yo tengo fotografías de todo alrededor, el momento que fue quitando todo el cascajo y exactamente se ven todas las piedras alineadas del antiguo monumento. Nosotros podemos verificarlo perfectamente y datarlo porque todas las piedras antiguas tienen intensibilidad, o sea, van de la periferia hacia el centro. Todo lo que construye un arquitecto siempre lo hace vertical. Los teotihuacanos siempre todas sus piedritas las hacían con textilidad de afuera hacia el centro. Entonces Leopoldo Batres encontró que todas estas piedras tenían textilidad. Ese dato, que no es informe, es un dato, jamás lo han tomado en cuenta los arqueólogos. La anterior. La anterior. Ahí está el QR para que el último se inscriba, ¿no? Y le podamos llegar. Y vamos a la mitad, exactamente a la mitad. Entonces, démosle velocidad, ¿no? Bueno, entonces, el 21 de marzo, el día que toda la ciudad de Teotihuacán se alinea a 15.25, el sol sale en el momento en que a partir de este nivel, los que pudieron subir el primer cuerpo y el segundo cuerpo, el tercer cuerpo está para adentro 6 metros. O sea, iban el primer cuerpo muy bien, el segundo cuerpo geométricamente y el tercer cuerpo tiene la simetría de la geometría, pero está 6 metros revertido. ¿Saben para qué hicieron? Para lograr exactamente 21 de febrero. Nosotros hemos hecho con computadora, regresando a hacer una simulación y la regresamos a su posición que debía tener y no se ve ya el sol. Si quieren, les pasamos las imágenes ya. Sí, ya nada más estaríamos viendo imágenes, ya nos pasamos el tiempo, una disculpa de antemano. Pero pues bueno, recalcar, ¿no?, la importancia de hacer una investigación, justamente dudando de lo que han dicho muchas personas desde el momento en que no contamos con referencias claras, ya ustedes lo pudieron verificar en sus celulares, simplemente se dice Teotihuacán, qué significa, pero no dice quién lo dice, es decir, de dónde lo sacaron, de qué diccionario náhuatl, cuándo se hizo la traducción, quién es la fuente principal, en qué momento lo establecieron y posteriormente esto cómo se integra a el entendimiento de la ciudad. Si no conocemos y si no sabemos realmente cuál fue el nombre del sitio, que los nombres por supuesto nos hacen referencia a las características del lugar, entonces ¿cómo podemos nosotros estar claros de que estamos ante datos certeros, ¿no? Ya para terminar, ya nada más estas imágenes, porque se cuenta con un registro de más de 16,000 tomas fotográficas
durante más de 15 años. Además se han recuperado prácticamente todas las fuentes. Ahí pueden ustedes buscar tanto en Instagram como en YouTube. Y bajar las fotos. Y ahí están todas las imágenes. Están disponibles porque finalmente pues son para la sociedad, ¿no? O sea, nosotros sabemos que este conocimiento no se tiene que quedar con nosotros nada más. Son para ustedes, son para la sociedad. Siguientes, y bueno, se manejan una serie de axiomas que ustedes los podrán ver también en los productos que estamos generando. Yo creo que estos libros... Nada más vamos a tomar 30 segundos. La anterior, el momento que se da el 15.25. Aquí vemos exactamente a 90 grados al norte astronómico y el magnético a nivel, y exactamente la sombra del Nocmón da 15.25 al norte del este. El Sol es el que está haciendo eso. ¿La que sigue? Ahí está el norte astronómico. ¿Sigue? A esta hora comienza, a las 11:11, comienza, si ustedes llevan su marcador, lo pueden tomar en la zona arqueológica y pueden ver el momento en que se da el 15.25. Son 18 días, así nos entregó Teotihuacán su mayor secreto, la alineación. Es el Sol, el arquitecto y el ingeniero de Teotihuacán. Lean este librito, por favor. El hombre calculaba. La computadora más completa que ha desarrollado el universo se llama hombre, mujer, ser humano. Por favor, échele una vista. Y antes de cerrar, les quiero hacer nada más remarcarles una cosa. Si algún día ustedes tienen que estar de algún lado, estén del lado de la pregunta. Por favor, hay que ser humildes, hay que ser chicos, hay que ser muy pequeños, hay que ser los que escuchan, mantenerse muy pequeños y preguntar. Y la pregunta lo importante es la cita, la referencia, la verificación, el ir verlo. Por ejemplo, de una pregunta, la más sencilla que ustedes puedan llegar a tener, la más elemental de las preguntas sería: ¿por qué existe el universo? En su teléfono inteligente, ¿qué dicen? No, sí, es inteligencia artificial. ¿Por qué y para qué existe el universo? Ahí están aquí las paredes y la puerta de salida. Nada más son 100 libros, No se van a acercar. ¿Qué dice? El universo es una enorme extensión de espacio que contiene toda la materia y toda la energía que existe. El universo contiene todas las galaxias, estrellas y planetas. El tamaño exacto del universo es desconocido. Los científicos creen que el universo se encuentra aún en el espacio. O sea, no lo dicen, pero se los puedo yo anticipar: para ser observado. ¿Y para qué lo hizo el universo? Para que se escapara un fotón y llegara al diafragma óptico y penetrara en nuestro cerebro y llevara a cabo el trabajo para el que se hizo el universo, para sorprendernos. Para eso está hecho el universo. Todos los días hay algo nuevo que nos sorprende. La última pregunta: ¿de qué color es el universo? Pregúnteselo a la inteligencia artificial. ¿Ven? Tenemos citas de libros, de todo eso, pero no tenemos la cita. No es negro,
no es del color del arco iris. Tiene un Pantone registrado a nivel internacional en el color del universo. Dice, analizando a luz de más de 200.000 galaxias, combinando todos los colores en una única imagen, concluyendo que el cosmos es color blanco látex. El color fue bautizado como el café con leche cósmico y se asignó el valor en el sistema de Bueno, por lo menos ya saben que en Teotihuacán se necesita cita referencias. El color del universo es blanco látex y el universo se hizo para ser observado. Buenos días. Gracias. Un aplauso, por favor, para esta interesante